Bienvenidos, almas curiosas, a un nuevo relato que los dejarán sin aliento. Si creen que han escuchado historias de pactos con el diablo, prepárense, porque esto es diferente. Hoy les traigo un relato perturbador, oscuro y aterrador. Algo de lo que nadie debería hablar, algo de lo que nadie debería saber, pero que ustedes están a punto de escuchar. Mi mujer me vendió con el diablo para tenerme a su lado. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías si la persona que más amas te ata a una condena eterna? Suban el volumen, apaguen las luces, y prepárense, porque después de esto, no volverán a dormir tranquilos. Que comience el relato. No sé en qué momento mi vida dejó de ser mía. Al principio, pensé que era amor, que su obsesión por mí era solo una muestra intensa de cariño. Me gustaba sentirme necesario, me hacía creer que era el centro de su mundo. Pero con el tiempo, entendí que lo que sentía por mí no era amor, era algo más oscuro. Algo enfermizo. Algo que, si hubiera sabido antes, me habría hecho correr sin mirar atrás. La conocí en la universidad. Era hermosa, inteligente, de esas personas que te hacen sentir afortunado solo por estar a su lado. Al poco tiempo, nos casamos. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Primero, pequeñas cosas, llamadas constantes cuando no estaba con ella, crisis de ansiedad cada vez que tenía que salir de viaje, preguntas insistentes sobre a quién veía y qué hacía cada minuto del día. Luego, su control se volvió absoluto. Cada vez que hablaba con una amiga, se enojaba. Cada vez que llegaba unos minutos tarde, lloraba. Y cuando le dije que necesitaba espacio, su reacción fue aterradora. Se arrodilló, me abrazó las piernas y me suplicó que no la dejara, como si estuviera a punto de morir. No entendí la magnitud de su miedo hasta la primera vez que intenté irme de verdad. Habíamos tenido una discusión fuerte. No me dejaba respirar. Sentía que me estaba ahogando en su amor enfermo, así que hice mis maletas y salí de casa sin mirar atrás. Caminé sin rumbo, mi corazón latiendo con fuerza. Me repetía a mí mismo que no volvería, que tenía derecho a ser libre. Pero entonces, algo me detuvo. El aire se hizo denso, como si el mundo entero se cerrara sobre mí. Una sombra cruzó mi visión. Y de pronto, ya no estaba en la calle. Estaba en nuestra habitación. Frente a ella. Sosteniéndome de la camisa con las manos temblorosas, su rostro empapado en lágrimas, su voz llena de desesperación. «No puedes irte», susurró. «Nunca podrás». Pensé que me había desmayado, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero no. No fue la última vez que pasó. Lo intenté de nuevo, una y otra vez. Me fui lejos. Apagué el teléfono. Me oculté en un hotel al otro lado de la ciudad. Pero siempre, terminaba de regreso en casa. No importaba lo que hiciera. No importaba qué tan lejos fuera. Siempre aparecía frente a ella, como si el mundo estuviera atrapado en un ciclo imposible de romper. Hasta que me lo dijo. «Hice un pacto», susurró una noche, mientras me abrazaba en la cama. «No podía arriesgarme a perderte». Él me ofreció una solución. «Ahora eres mío para siempre». Mi piel se erizó. Quise apartarme, pero no podía. Algo me sujetaba, algo invisible, algo que no entendía pero que me aterraba hasta los huesos. Desde ese día, cada vez que intento escapar, me siento más débil. Como si cada intento me arrancara una parte de mi ser. Como si poco a poco, estaría dejando de ser yo, y convirtiéndome en solo una sombra en su vida. Y ahora, ni siquiera sé si quiero seguir intentándolo. Porque cada vez que despierto junto a ella, cada vez que siento su mano sobre mi piel, hay una voz en mi cabeza que me dice que siempre he estado aquí. Que nunca quiera irme. Que siempre fui suyo. Y comencé a creerlo. Desperté con un escalofrío recorriendo mi espalda. No era la primera vez. Desde que ella me confesó la verdad, algo en mí cambió. Ya no dormía tranquilo. A veces,
despertaba sin saber en qué momento me había dormido. A veces, me encontraba de pie en la habitación, mirando fijamente el espejo, con el reflejo de un hombre que apenas reconocía. No sabía cuánto tiempo había pasado desde mi última fuga. Semanas. Meses, quizás. El tiempo dentro de esta casa era un ciclo interminable de días y noches que parecían repetirse. Había dejado de contar. A veces, tenía la sensación de que algo me observaba, algo más allá de ella. Una presencia en las sombras de nuestra habitación, en los rincones oscuros del pasillo, en el reflejo de la ventana cuando la noche caía y la luna iluminaba la casa con su pálida luz. Sabía que no era paranoia. Sabía que no estaba solo. Algo me retenía aquí, algo que ella había invocado. Algo que se aseguraba de que jamás pudiera escapar. Lo peor de todo es que mi mente empezaba a ceder. Ya no pensaba en huir como antes. A veces, incluso, olvidaba por qué quería hacerlo. Ella era buena conmigo. Me abrazaba en las noches, me preparaba el desayuno, me miraba con devoción, como si yo fuera lo único que importaba en su vida. Su amor me asfixiaba, pero al mismo tiempo me envolvía en un calor del que no quería salir. Había momentos en los que sentía que todo estaba bien, que siempre había sido así, que tal vez, solo tal vez, yo nunca quise irme. Pero luego llegaron los episodios. Despertaba en medio de la noche con el pecho agitado y la boca seca. Sentía el aire espeso, la habitación cargada con un peso invisible. Me costaba respirar. Y entonces, lo veía. Una sombra en la esquina de la habitación. No tenía forma definida, pero sus ojos, esos ojos no eran humanos. Eran dos vacíos oscuros que absorbían la luz, dos pozos infinitos que me miraban con una paciencia inhumana, como si esperara algo de mí. Y luego se desvanecía. Cuando trataba de hablarle a ella sobre esto, se limitaba a sonreír y acariciarme el rostro. No pienses en él, me decía con dulzura. Solo piensa en mí. Pero él siempre estuvo ahí. Una noche, decidí ponerlo a prueba. Esperé a que ella se durmiera y salí de la cama con movimientos lentos, calculados. Fui hasta la puerta de la habitación, la abrí con cuidado y avancé por el pasillo en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. Si llegaba hasta la puerta principal, si lograba salir, tal vez todo terminaría. Mis pies descalzos rozaron el suelo helado mientras me acercaba a la entrada. Mi mano temblaba cuando tomé el pomo de la puerta. Respire hondo. Gíralo. Pero algo me detuvo. Un aliento cálido en mi oído. Una voz. No puedes irte. Me giré de golpe y la vi. No a ella. A él. Su silueta oscura, alta, más grande de lo que recordaba. Sus ojos, más profundos que la noche. Su boca se curvó en algo que apenas podía llamarse sonrisa. Y antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera siquiera procesarlo, todo se desvaneció. Desperté en la cama. Ella estaba a mi lado, dormida, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no había sido un sueño. Porque mi mano aún estaba fría del pomo de la puerta. Porque mi corazón aún latía con el eco del miedo. Porque supe, en ese momento, con absoluta certeza, que no estaba atrapado solo por su amor. Había algo más. Algo que ella había traído para asegurarse de que nunca me fuera. Algo que me estaba esperando. Y tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. Los días dejaron de tener sentido. No sabía si era lunes o jueves, si el sol que entraba por la ventana era real o solo una ilusión dentro de esta jaula invisible. Lo único que tenía claro era que no estaba solo. La sombra se volvió una constante. Él ya no se ocultaba solo en los rincones oscuros o en el reflejo de la ventana. Ahora lo sentí en todas partes. En la casa. En mi mente. En mis sueños. Y lo peor de todo es que ella lo sabía. No tienes que temerle, me susurró una noche,
enredando sus dedos en mi cabello mientras yo yacía rígido en la cama. No va a lastimarte. No pude evitar soltar una carcajada amarga. No va a lastimarme. Claro. Como si cada vez que intentaba huir, no me encontrara con su presencia arrancándome la voluntad de mis entrañas. Como si cada vez que cerraba los ojos, no lo sintiera más cerca. Como si no despertara algunas noches con la sensación de que su aliento frío me rozaba la piel. ¿Qué es él? Pregunté finalmente, con la voz más firme de lo que me sentía. Ella no respondió de inmediato. Su mano siguió acariciando mi cabello, despacio, como si tratara de tranquilizarme. Como si supiera que la verdad iba a romperme un poco más. Es mi garantía, susurró al fin. La promesa de que nunca me dejarás. Su voz era dulce, como siempre, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me incorporé bruscamente, apartándome de ella. ¿Qué hiciste? La miré fijamente, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento. Pero no había arrepentimiento. Solo amor. Devoción en solitario. Solo locura. Lo único que debía hacer, dijo, con una sonrisa que me heló el alma. Lo único que me aseguraría que seríamos felices. Me levanté de la cama. Necesitaba respirar. Sentía que la casa se cerraba sobre mí, que las paredes se estrechaban como un ataúd, que el aire estaba demasiado denso para mis pulmones. Caminé hasta la sala con pasos torpes, sintiendo la presión en mi pecho aumentar con cada segundo. Pero entonces, algo cambió. El ambiente se tornó helado de repente. Mis pies descalzos ya no sentían el suelo tibio de la casa, sino algo frío, húmedo, como si estuviera de pie sobre piedra mojada. La luz de la luna que entraba por la ventana pareció atenuarse, como si algo la hubiera cubierto. Y entonces lo vi. Él. Pero esta vez, no se quedó en las sombras. Esta vez, salieron de ellas. Su silueta era más alta de lo que podía imaginar, más oscura que cualquier sombra en esta casa. Sus extremidades eran largas, retorcidas, como si su cuerpo no seguía las reglas del mundo que conocía. Su piel no tenía color, o tal vez era puro vacío. Pero lo peor fueron sus ojos. No eran solo pozos oscuros sin fondo. Esta vez los vi arder. Llamas negras, sin calor, sin luz. Solo fuego que consumía lo que fuera que quedaba de mí. No supe cuánto tiempo estuve de pie ahí, observándolo. Tal vez un segundo. Tal vez una eternidad. Cuando finalmente pude moverme, corrí. No pensé en nada más. No pensé en ella, no pensé en el pacto, no pensé en lo imposible que era escapar. Solo corre. Llegué hasta la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas. «Déjame ir», grité. Pero no se abrió. Nunca se abriría. El aire se hizo aún más pesado. Algo me oprimió el pecho con fuerza, como si una mano invisible estuviera apretando mis pulmones. Me giré, jadeando, sintiendo que el pánico me consumía. Y entonces él habló. Sin palabras. Sin ruidos. Con un pensamiento que se incrustó en mi mente como un hierro al rojo vivo. Nunca te irás. El dolor era insoportable. Sentí que algo dentro de mí se rompía, que mi mente se desmoronaba en 1000 pedazos. Grité. No sé si mi boca se abrió. No sé si el sonido salió de mis labios. Todo lo que supe fue el eco en mi cabeza, la presión en mi pecho, el vacío consumiéndome desde dentro. Y en el último segundo, antes de que mi conciencia se apagara por completo, sentí su mano. No la de él. La de ella. SHHH, susurró, acariciándome el rostro. No te resistas. Y luego, todo se volvió negro. Desperté con el sonido de mi propia respiración agitada. Mi cuerpo estaba pesado, mis extremidades adormecidas, como si hubiera estado inconsciente por horas. No podía moverme. Algo, o alguien, me retenía.
Mi vista estaba borrosa. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar lo que tenía enfrente. Lo primero que vi fue el techo. No era el techo de nuestra habitación. El aire estaba viciado, cargado de un olor extraño, mezcla de humedad, ceniza y algo metálico. Sangre. Intenté girar la cabeza, pero un dolor agudo en la nuca me hizo soltar un gemido. Y entonces la escuché. Tranquilo, mi amor. No te esfuerces. Mi sangre se saludó. Su voz era dulce, cálida, como siempre. Pero ahora había algo más en ella. Algo que la regreso fue más profunda, más errónea. Me forcé a mover la cabeza y la vi. Estaba sentada junto a la cama. Su cabello caía en cascadas sobre sus hombros, su piel iluminada por la tenue luz de unas velas rojas dispuestas a su alrededor. Su rostro tenía una calma inquietante, una paz que no tenía sentido. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fueron sus ojos. Negros. No el negro de la pupila. No el negro de la noche. Negros por completo. Como los de él. ¿Qué me hiciste? Mi voz salió más rasposa de lo que esperaba. Ella inclinó la cabeza, estudiándome con ternura, como si fuera un niño que hacía preguntas sin sentido. Nada que no debía hacer, respondió, con una suavidad que me hizo estremecer. Solo te ayudé a aceptar lo inevitable. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante en el pecho me hizo soltar un quejido. Bajé la vista. Había símbolos en mi piel. Símbolos que no estaban antes. Símbolos escritos en mi propia sangre. El pánico se disparó dentro de mí. Intenté limpiarlos, borrarlos, pero estaban grabados, marcados, como si hubieran sido quemados en mi carne. ¿Qué hiciste? Repetí, esta vez con más urgencia. Ella sonrió. Él ya no tiene que retenerte, susurró, con los ojos brillando en la penumbra. Ahora eres parte de esto. Eres mío, por completo. Mi respiración se aceleró. No, no, no. No, murmuré, negando con la cabeza, tratando de procesar lo que estaba diciendo. No. No puedes hacerme esto. Lo hice por nosotros, su voz sonaba comprensiva, como si intentara tranquilizarme. Ya no hay lucha, mi amor. No hay más resistencia. Tú querías estar conmigo. Siempre quisiste. Solo necesitabas un poco de ayuda para verlo. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo retumbando en mis oídos. Esto no era real. No podía ser real. Y entonces sentí la presencia. No era ella. No era yo. Era él. No necesitaba mirarlo para saber que estaba ahí. Lo sentí en mi sangre. Dentro de mí. En cada latido de mi corazón. Déjame ir, susurré. Ella negó con la cabeza, acariciándome la mejilla con ternura. No, respondió con dulzura. Nunca. Y entonces lo entendí. Ya no estaba tratando de huir de una casa. No estaba tratando de escapar de una jaula física. Estaba atrapado en algo más profundo. En algo que no podía ver. En algo que ahora vivía dentro de mí. Mis pensamientos propios ya no eran míos. Había un eco en ellos, una voz que no reconocía, susurrando cosas que no quería escuchar. Ideas que no eran mías, pero que cada vez sonaban más familiares. Quise llorar. Quise gritar. Quise arrancarme la piel hasta borrar esos símbolos. Pero algo me detuvo. Un pensamiento. Uno que no era mío. Tal vez no era tan malo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de rechazarlo. Pero la voz en mi mente se hizo más fuerte. No es tan malo. Ella me ama. Ella solo quiere lo mejor para mí. Abrí los ojos de golpe, asustado por mis propios pensamientos. Ella me observaba. Y sonrió. ¿Lo sientes?
susurró, acercándose. ¿Lo sientes dentro de ti? No respondí. Pero sí lo sentí. Lo sentí en mi sangre, en mi piel, en mi alma. Y cada segundo que pasaba, lo sentía menos ajeno y más mío. La voz en mi cabeza no se iba. Susurraba. Al principio, era un murmullo lejano, como el viento colándose por una rendija. Pero con el tiempo, se volvió más clara, más presente, más convincente. No es tan malo. Ella te ama. Solo deja de resistirte. No sé cuántos días pasaron desde que desperté con aquellos símbolos en mi piel. Ella me cuidaba. Me traía comida, me acariciaba el cabello, me hablaba con dulzura, como si todo esto fuera normal. Como si yo no estuviera atrapado en un destino que nunca elegí. Lo peor es que, poco a poco, me estaba rindiendo. Al principio, peleé con cada fibra de mi ser. Me repetía que esto no estaba bien, que tenía que encontrar la manera de escapar. Pero cada intento de resistencia terminaba igual, con él en mi mente, con su voz aplastándome, con su presencia invadiéndome. Y con ella sonriendo, como si supiera que al final me rendiría. Tienes que comer, mi amor, susurró una tarde, acercándome una bandeja con comida. No tenía hambre. En realidad, hacía tiempo que el hambre humana había sido reemplazada por otra sensación. Un vacío que no sabía cómo llenar. Negué con la cabeza. No quería nada de ella. Su sonrisa no desapareció, pero algo en sus ojos cambió. No puede seguir así, dijo, con un tono que no había escuchado antes. Sentí una presión en mi pecho. Era él. Ven, repitió ella. Mis manos temblaban. Mis pensamientos estaban nublados. Quería decirle que no. Quería pelear. Pero mi cuerpo no respondió. Como si ya no me perteneciera. Mis manos se movieron solas. Tomé la cuchara. Llevé la comida a mi boca. Y comí. Ella suspiró con satisfacción, como si hubiera ganado otra batalla en esta guerra invisible que librábamos. Y tal vez, la había ganado. Esa noche, la casa estaba en silencio. El aire era espeso, cargado de una electricidad estática que erizaba mi piel. No podía dormir. En realidad, no quería dormir. Sabía que cuando cerrara los ojos, lo vería de nuevo. Él. En mis sueños, en mis pensamientos. Dentro de mí. Giré la cabeza y la vi. Dormía profundamente. Su cabello se esparció sobre la almohada, su respiración era lenta y tranquila. Una vista simple, parecía una mujer normal. Parecía humana. Pero yo ya sabía la verdad. Ella no era como antes. No sabía en qué momento exacto había cambiado, en qué punto su amor se convirtió en obsesión, en qué momento su alma dejó de ser solo suya y se convirtió en algo más. Pero ya no era solo ella. Ella y él eran lo mismo ahora. Y yo era parte de ello. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. No tenía un plan. No sabía qué estaba buscando. Solo quería encontrarme a mí mismo en algún rincón de esta maldita casa. Caminé por el pasillo en penumbras. Mis pies descalzos rozaban el suelo frío. Cada paso se sentía pesado, denso, como si algo invisible me empujaba hacia atrás. Como si la casa misma intentara retenerme. Pasé junto al espejo del pasillo y me detuve. Mi reflejo no se mueve al instante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso atrás. Mi reflejo me sonrió. No fue mi boca la que se curvó en una sonrisa. Fue la de él. Retrocedió bruscamente. No, esto no es real. Cerré los ojos. Inspirado hondo. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaba en el pasillo. El espejo había desaparecido. La casa había desaparecido. Todo a mi alrededor era negro. Oscuridad infinita. Un vacío sin final.
El aire era helado, el suelo no existía bajo mis pies. Sentí que flotaba en la nada, que ya no había un aquí ni un allá. Y luego lo escuché. Su voz. Deja de luchar. No lo vi, pero lo sentí. Caminando a mi alrededor. Deslizándose en la oscuridad, sin hacer ruido, sin prisa. Como un depredador que ya sabía que su presa no podía escapar. ¿Qué eres? Susurré, mi voz apenas audible en el abismo. Silencio. Y luego, una risa profunda. Un eco que vibró en mis huesos, en mi mente, en mi piel. Soy lo que ella quiso. No, murmuré, negando con la cabeza. No, tú. Ella te ama, me interrumpió, su voz recorriendo cada rincón de mi ser. Tanto que me entregó todo lo que era para retenerte. Mi respiración se volvió errática. Ella me vendió. Otra risa. Sí, susurró con placer. Pero, a cambio, también se vendió a sí misma. El mundo a mi alrededor giró. O tal vez fui yo quien giró en el vacío. No tenía sentido. Nada lo tenía. ¿Entonces qué quieres de mí? Pregunté. Y entonces lo vi. Emergió de la nada, su silueta imponente y oscura como el mismo vacío. Sus ojos eran brasas ardientes, devorando la luz que no existía aquí. Ya lo tengo todo, susurró. Y entonces lo entendí. No era ella quien me tenía atrapado. No era él. Yo era lo mismo. Algo dentro de mí se había rendido desde el primer día. Algo dentro de mí había aceptado este destino mucho antes de entenderlo. Algo dentro de mí quería pertenecerle. No. 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 Me obligué a cerrar los ojos. A pensar. Un recuerdo. A recordar quién era antes de ella. Antes de él. Pero la voz en mi cabeza ya no era un susurro. Eres mío, susurró. Y cuando abrí los ojos, ella estaba de pie frente a mí. Con la misma sonrisa. Con los mismos ojos oscuros. Ya lo entiendes, ¿verdad? Susurró, acercándose. Mis labios se entreabrieron. Quise hablar, pero no encontré palabras. Ella me abrazó. Y esta vez, cuando su piel tocó la mía, sentí que mi cuerpo la reconocía. Como si yo siempre hubiera sido parte de esto. Y lo peor, es que ya no supe si quería resistirme. El frío me envolvía. Pero esta vez, no intenté resistirlo. No supe cuánto tiempo estuve en la oscuridad. No había relojes en este abismo, no había tiempo, no había arriba ni abajo. Solo su voz. Su presencia. Y ella. Siempre ella. No tengas miedo, mi amor, susurró contra mi oído. Ya no hay nada que temer. Pero sí lo había. Porque en lo más profundo de mi mente, una parte de mí aún recordaba. Recordaba quién era antes de esto. Recordaba el deseo de huir, el miedo, la desesperación. Pero también recordaba la sensación de rendirse. Y me aterraba admitir que, en el fondo, ya no me parecía tan mala idea. Me desperté en nuestra cama. El amanecer se filtraba por la ventana. Todo parecía normal. Como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera condenado. Como si él nunca hubiera estado aquí. Giré la cabeza y la vi dormir a mi lado, con el rostro sereno, respirando con tranquilidad. Su cabello caía sobre la almohada, su piel suave, perfecta, como la primera vez que la vi. Podría terminar que todo estaba bien. Podría fingir que era solo un sueño. Podría fingir que aún era yo. Pero no lo era. Lo supe en el instante en que sentí su presencia dentro de mí. En el instante en que entendió que ya no era un prisionero de esta casa. Era un prisionero de mí mismo. Me levanté, pero no sentí el suelo bajo mis pies como antes. Todo se sentía diferente. No vacío. No perdido.
Chino completo. Miré mis manos. Las marcas seguían ahí. Pero ya no lo harían. Ya no parecían cicatrices de algo impuesto. Parecían parte de mí. Caminé hasta el espejo del pasillo. Me detuve frente a él, con el corazón latiendo en mi pecho, con el pulso acelerado. Miré mi reflejo. Esta vez, no te sientas molesto antes que yo. Esta vez, esperó. Esperaba que yo lo hiciera primero. Y cuando lo hice, cuando vi mis propios labios curvarse en una sonrisa idéntica a la suya, lo supe. Ya no había lucha. Nunca hubo una pelea. Desde el principio, esto fue lo que se suponía que debía pasar. Desde el principio, yo era suyo. Desde el principio, yo ya no me pertenece. Giré sobre mis talones y regresó a la habitación. Me metí en la cama. Ella se levemente leve, su cuerpo buscando el mío por instinto. Su brazo rodeó mi cintura. Su rostro se acurrucó contra mi pecho. Sabía que lo entenderías, susurró en sueños. No respondí. Solo cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Porque ya no tenía sentido escapar. Porque nunca quise hacerlo. Porque él, ella y yo siempre fuimos uno. Y ahora, era eterna.